Hola, ¿cómo están? Buenos días. Bienvenidos a reflexión devocional del domingo 28 de abril. Perdón que vea el reloj, es donde tengo la fecha. Los días se van muy rápido. En esta reflexión devocional para diezmos y ofrendas, propósito que ayer de ello veía el mensaje en video grabado de una pastora a quien no solo quiero mucho, fue mi pastora en algún tiempo, no voy a dar nombres, pero él hablaba de que ya no era tiempo de los diezmos, ¿no? Y a mí me llama mucho la atención que alguien verdaderamente tan profundo y tan conocedor de la escritura, de la palabra de Dios, cuando dice la palabra de Dios que no vino Cristo para mover la palabra ni aún en una tilde, ni aún en una, diciendo que el Antiguo Testamento, que es de donde en el pacto de la ley se habla de los diezmos, este pastor y otros que yo sé que lo han hecho, digan que ya los diezmos no son. Yo no voy a decir ni sí ni no, yo lo único que digo es que la palabra de Dios es eso, la palabra de Dios, y que no tenemos por qué estar, por decirlo de esta manera, pretendiendo, cambiando o queriendo hacer algo distinto de lo que la misma palabra dice. No voy a levantar juicio, simplemente me llamó muchísimo la atención. Seamos solamente bíblicos, pero primero seamos hijos y completamente tengamos una relación con Dios, que es la invitación del Señor. Vamos a el libro de los Hechos en el capítulo 10, a partir del versículo 34 y hasta el versículo 48. Repito, Hechos en el capítulo 10, de los versículos 34 y hasta el 48. En el contexto habla de esta porción de la palabra en donde Pedro es buscado por Cornelio el centurión romano. Un centurión, por cierto, que ya había creído en Jesús como Hijo de Dios. Manda a sus siervos a buscar. En el versículo 22 le dicen, bueno, desde el versículo 21, vuelvo a corregir, desde el versículo 19 dice: y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Y luego da el contexto del para qué Cornelio le buscaba. Y Pedro acude a la casa de Cornelio. Pero lo relevante, y que eso es lo que quiero compartir con ustedes hoy, lo que el Señor me lleva a partir del versículo 34, en donde dice: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Quédate con esto. En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Irrumpe el reino de Dios con los no judíos. Porque Cornelio era ciudadano romano, era romano de nacimiento. Hay irrupción del reino. Sino que toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. ¿De qué bautismo predicó Juan? Bautismo de arrepentimiento, amados. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder, y aquí es bien importante, amados, porque ya compartíamos en distintas reflexiones devocionales, tanto por Juan 3 como por Mateo 3, que una cosa es el bautismo de arrepentimiento conforme al bautismo en agua por Juan, y en donde el mismo Juan pregunta a Jesús: pero ¿cómo yo bautizarte a ti si tú eres el que has de bautizarme a mí? Dado que Juan mismo estaba predicando que el bautismo de Jesús era un bautismo distinto, que el bautismo de Jesús era un bautismo en el Espíritu Santo y fuego, así le decía. Y luego de ello dice en el versículo 38: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret,
Y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Otra vez, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Hasta el momento en que Jesús no descendió a las aguas bautismales del bautismo de arrepentimiento de Juan, no fue que también recibió al Espíritu Santo en él. No porque no tuviera comunión con el Padre y revelación del Padre, que sí la tenía, pero aún el Espíritu no habitaba en él, que ese es el bautismo en el Espíritu Santo, amado. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó a que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y de muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y hubo una irrupción del reino sobre todos los que oían el discurso. Continúo. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Estos aún no habían sido bautizados en agua, amados. Escucha, estos aún no habían sido bautizados en agua y ya estaban recibiendo el Espíritu Santo. ¿Escuchaste bien? Así como no hay evidencia de que los apóstoles hubiesen sido bautizados en agua, como sí hay evidencia de que los apóstoles recibieron el Espíritu Santo. Hay un bautismo de agua, de arrepentimiento, y hay un bautismo en Espíritu Santo y un bautismo en fuego. Por si no te lo habían dicho. Porque los que oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido al Espíritu Santo también como nosotros? Y también mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Y entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Palabra de Dios. ¡Wow! Date cuenta de cómo irrumpe el reino. ¿Cómo es que irrumpe el reino? Aún en aquellos que no son del pueblo de Dios, para ser también pueblo de Dios. El reino irrumpe en la vida de quien Dios decide. Se manifiesta con poder precisamente para que el reino sea completamente. Esa es la verdad y nada más que la verdad. Y eso es lo que Dios quiere que tú y que yo recibamos completamente. Que entendamos, que recibamos que el reino es y que irrumpe en quien, en el momento y a quienes Él le place. Pero que no es como el hombre entiende, sino como la palabra en su diseño mismo. El de Dios nos dice y nos revela. Escudriña la palabra, pero sobre todo busca a Dios para que en su comunión Él te revele esos diseños con detalle que no necesariamente son luego como nos lo dicen. En el bendito nombre de Cristo el Señor te bendigo. Padre, te entregamos, Señor, este tiempo precioso de reflexión para que ahora, Padre, se vuelva, Señor, salvación y vida eterna, pero Padre, también te entregamos nuestros diezmos y ofrendas para que tú hagas con ellos conforme a ti te plazca y los multipliques al 7, al 10, al 100, al 1000, todas las veces que tú quieras para que sea de bendición. En el bendito nombre de Cristo el Señor. Amén. Dios les bendice. Nos vemos apenas en pocos minutos ya en el mensaje de este domingo. Irrupción del reino, la parte 2. Dios les bendice. Dios les bendice.